Ay, perdón. No, no te preocupes. Pues 3, 2, 1, claqueta. Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. Hola, mi estimada Gis, qué gusto volver a estar contigo para seguir con nuestras charlas logoterapéuticas. Igualmente, mi Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estupendamente bien, contento. Creo que el día de hoy nos toca platicar sobre una expresión bastante profunda de Viktor Frank. Para variar. Así es, para variar. Tomada de su escrito El hombre doliente. Y fíjate nada más lo que nos dice Viktor Frank. ¿Qué es, pues, el hombre? Seguimos preguntando. Es un ser que siempre decide lo que es. Un ser que alberga en sí la posibilidad de descender al nivel de un animal o de elevarse a una vida acendrada. ¿Qué tal? Híjole. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, ¿Sabes qué me encanta de Víctor Frankl? Esta capacidad que tenía de observar, ¿no? Porque si nos detenemos un poco a observarnos y a observar a quienes nos rodean, nos podremos dar cuenta de esto que dice Víctor Frankl, y a mí me gusta mucho decirle a mis pacientes, a ver, espérate, tú puedes reaccionar o puedes responder. Un perro reacciona. Si te acercas a su comida, tira la mordida. No se va a detener a pensar si, con qué intenciones te estás acercando. Pero nosotros como seres humanos podemos responder, ¿no? Dar una respuesta que se eleve por encima de estas reacciones e impulsos animales, ¿no? Y es lo que hemos venido platicando sobre la libertad que tenemos para elegir. Así es, así es. Creo que en esta expresión de Viktor Frank, una de las cuestiones que nos señala es la libertad del ser humano. ¿Qué Uh-huh. es, pues, el hombre? Es alguien capaz de decidir y decidir a pesar de sus impulsos, de sus condicionantes. A pesar de ello, tiene un margen para poder decidir, es decir, es libre. ¿Y hacia dónde lo puede llevar esa libertad? Esa libertad lo puede llevar hacia diversos rumbos, a diversos lados. Yo a veces escucho decir, el ser humano es el peor de los seres que existen en este mundo. Un perrito es más noble que el ser humano. El ser humano es muy cruel, demasiado cruel. Un perrito no es tan cruel. Es verdad, el ser humano puede llegar a ser perverso, cruel, sádico, horripilante, que nos parezca la peor de las criaturas. Pero no cometamos el error de quedarnos con esa posibilidad, porque esa solamente es una posibilidad del ser humano. El ser humano puede decaer a lo grotesco, puede elegir ir por un camino que no lo va a humanizar, sino todo lo contrario. Uh-huh. Pero también puede elegir lo contrario. Puede cometer actos de nobleza tan grandes que nos conmuevan, que nos inspiren, que nos muevan. El ser humano también es capaz de amar a su prójimo incondicionalmente de una manera que sea ejemplo para los demás, de una manera a la altura de su dignidad humana. Y aquí pues la pregunta, ¿qué camino quiero recorrer? ¿El que me lleve pues a la crueldad o el que me lleve pues a la caridad? Ese es el ser humano el que debe de decidir constantemente día a día pues hacia dónde va a encaminar sus acciones. Oye, Dani, o sea, Ujú. yo lo creo firmemente, pero ¿qué será? ¿Qué nos faltará como maestros, como terapeutas, como papás, como mamás, para inculcar esto a, pues a las generaciones, a las nuevas y a las no tan nuevas, ¿no? Porque pues tú y yo tenemos pacientes que ya están más grandecitos, ¿no? Que no son los Ujú. niños y sin embargo siguen teniendo la posibilidad.
de elevarse, ¿no? De tener una vida acendrada, ejemplar, dijera Víctor Franklin, con su lenguaje súper florido. Una gran pregunta. ¿Qué nos hace falta para podernos sacudir y poder voltear a ver al otro? Yo Bueno, creo... por eso te la pregunté a ti, porque si me lo hubieras preguntado a mí, me hubiera puesto a llorar. Una pregunta difícil. Pero fíjate, yo creo que hace falta conciencia. ¿Conciencia de qué? ¿Quién soy y quién quiero llegar a ser? Si yo no sé quién quiero llegar a ser, pues no voy a tomar conciencia de que mis acciones estén encaminadas hacia lo que yo quiero llegar a quien yo quiero llegar a ser. Si no Ujú. tengo una visión de mí mismo, de quién quiero construir, qué clase de persona quiero convertirme, pues más bien me voy a ir convirtiendo en la persona en la que las circunstancias me van jalando, me van jaloneando. Ah, yo soy alcohólico porque mi padre era alcohólico. Ah, Ujú, yo soy grosero porque mis papás eran groseros. Como no tienes una visión clara de tú hacia dónde dirigirte, fácilmente pues te jalan tus circunstancias, te dejas arrastrar ujú. por la corriente. Y para que realmente nosotros podamos voltear, mirar al prójimo, mirar a los demás, llegar a la ejemplaridad, llegar a la excelencia, llegar a una humanidad más plena, pues debemos de tener por meta eso, llegar ahí, visualizarlo, imaginarlo. ¿Yo cómo puedo llegar a convertirme en alguien con esas características? Tener ejemplos de esas personas. Esta persona me ha parecido pues la más humana. ¿Cómo puedo yo llegar a ser así? ¿Qué necesito? ¿Cómo puedo lograrlo? Porque si no tengo eso bien claro, si no tengo esa orientación hacia el futuro de quién quiero convertirme, pues voy a dar dando pasos de ciego. Ujú. Ah, pues por aquí y a veces me voy por la izquierda, por la derecha y me voy a ir tropezando y me voy a ir tropezando y más bien mis circunstancias son las que me van a ir jaloneando. Y sin darme cuenta, a lo mejor al final del día voy a ir construyéndome pues como una mala persona, como una persona pues grotesca, ¿no? Pues si mi entorno todos mienten, pues yo por qué no voy a mentir. Y no es consciente la persona de preguntarse, pero yo realmente quiero ser así como los demás. Oye, Dani, pero yo creo que hay un momento, algunos chispazos, ¿no? De esta voz de la conciencia, que Ujú, también a la que se refería Víctor Franklin, que de repente nos habla, ¿no? Y nos puede hasta incomodar, ¿no? ujú, Con las luces amarillas que prendan, ¿no? De alerta. Creo que pues, todos tenemos esta posibilidad de ampliar nuestra conciencia, de despertarla, y lo que pasa es que muchos no encontramos a lo mejor la voluntad para movernos hacia eso, ¿no? Y caemos en las masas. Por ujú, ujú. ejemplo, con algunos pacientes adolescentes que, "Sí, ¿qué quieres ser de grande? Influencer". Híjole, digo, yo no dudo que haya influencers propositivos, así como tú y yo, ¿no? Pero bueno, que se responsabilicen de lo que digan, de lo Ujú, que ujú. postean y todo. A ver, tú como maestro, tú eres maestro también, ¿qué dirías cómo podría ser tu contribución para, para este despertar de los alumnos? Sí, 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 definitivamente. Haces una pregunta pues bastante difícil, ¿no? Pero un poquito antes también pues comentarte, ¿no? Como efectivamente pues la moda ahora pues es querer ser pues influencer. Y no es que eso sea algo pues en sí mismo malo, sino que lo malo es que realmente no abundan pues estos influencers que sean más constructivos, ¿no? Sino más bien que son pues destructivos y que no aportan mucho con su labor realmente. Y Ujú, ahí pues el corazón del problema y concretamente en cuanto a tu pregunta, pues yo diría que de dos formas. Uno, mostrándoles pues a los alumnos pues esos valores, ¿no? Miren, están por aquí estos valores,
la honestidad, la caridad, la generosidad hacia el prójimo, etcétera, para que sean esos valores por sí mismos los que vayan atrayendo a los alumnos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues algo que siempre va a jalar es el ejemplo. Dicen, las palabras pues convencen, pero es el ejemplo el que realmente arrastra. Ujú. Y en ese sentido, pues todo profesor tiene esa responsabilidad de ser pues ejemplo vivo también por el cual arrastre a sus alumnos. Todo lo que les diga, les quiera transmitir, va a tener un mayor impacto, un mayor peso, si no nada más es algo escuchado, sino también es algo visto por su ejemplo. Esas serían pues las dos formas que creo que yo tendría un profesor para sacudir a sus alumnos. Así es. Esta frase, mi Dani, Ujú. continúa, ¿no? Lo que Sí, 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 continúa y de una continúa con un forma ejemplo. muy, Ajá, muy con un bonita. ejemplo. Ujú, Así es, con un ejemplo que dice, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas, pero es también ese ser que caminó en dirección a esas cámaras de gas en actitud erguida, o rezando el Padre Nuestro, o con la oración judía de los agonizantes en los labios. No es tanto lo que vivimos, sino cómo elegimos vivir, ¿no? Incluso ujú, ante una situación tan extrema como la cámara de gas, aún ahí tú puedes decidir con qué actitud vas a entrar. ujú. Pudiste haber entrado maldiciendo a los nazis con el Padre Nuestro o la oración judía de los agonizantes en los labios. Y a entrar a ese sitio horrendo que también unos seres humanos se les ocurrió crear, ¿no? Me acuerdo ahorita se me vino a la mente un cuento, ¿no? De un niño que se acerca a su abuelo y su abuelo le dice, pues, tuve un sueño donde dos lobos luchaban en mi Mm, corazón, uno blanco y uno negro, los dos muy grandes y feroces. Y le pregunta al niño, ¿y quién va a ganar? Y le dice el abuelo, el que yo alimente más. ujú, Ese es el ser humano, ¿no? Que va a elegir qué vas a alimentar. ¿Vas a alimentar este lobo negro que va a construir estas cámaras de gas? ¿O vas a alimentar pues este lobo blanco que va a entrar pues erguido con el Padre Nuestro o la oración judía en los labios? Uno es libre de elegir, pero no nada más es libre de elegir, sino también es libre para comprometerse con lo que ha elegido. Y si no eres consciente ni de lo que has elegido, pues he ahí el gran problema. Pero para eso, pues uno debe de ser consciente de lo que está eligiendo, de a dónde quiere llegar, para que viva responsablemente. Porque solamente así podemos ir asumiendo pues esta vida, ¿no? Y podemos ir encontrando lo que es valioso para nosotros. Lo valioso no llega pues sin tantito esfuerzo. Y para ujú. ese esfuerzo pues necesitamos responsabilizarnos, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que en la medida en que vamos probando esta vida acendrada, muy difícilmente podríamos retroceder, ¿no? Creo. Ah, o sea, en la medida que se va abriendo la conciencia, muy difícilmente se vuelve a cerrar. ¿Y tú qué crees, Nani? Ay, bueno, yo sé qué crees, pero ¿tenemos esperanza como humanidad? Mientras el ser humano es posibilidad, hay esperanza. Si fuéramos fatalistas, de decir no hay posibilidad, el ser humano siempre va a elegir al lobo negro, pues no podremos guardar esperanzas. Pero esa no es la realidad del ser humano. Víctor Frank se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el ser humano? Y el ser humano es posibilidad. Y si hay posibilidad, hay esperanza. La realidad es posibilidad. Y siempre que hay posibilidad, hay esperanza. A veces la esperanza es más grande, a veces es más pequeña, pero siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza y por lo tanto siempre hay la oportunidad de ir trabajando para acercarnos a esa esperanza que nosotros queremos que se realice, que llegue un día. Ujú. ¿Cómo lo escuchas, Gis? Lo escucho muy bien, Dani, lo escucho esperanzador.
sí requiere de mucho trabajo, Ujú, requiere de esfuerzo, pero como al principio, ¿no? Como los trenes que van arrancando y en lo que agarra velocidad, pues le cuesta, ¿no? Pero una vez que nos arrancamos, ya con todas nuestras facultades y sabiendo que tenemos la posibilidad de elegir, creo que después ya nos vamos como el tren bala, ¿no? Pero pues sí requiere a lo mejor a veces tocar el dolor, sanar algunas heridas, ujú. no siempre es sencillo, Así es, así es. pero es posible. Entonces, yo también creo que los seres humanos, como somos posibilidad, Ujú. tenemos esperanza. Como bien señalas, no es fácil, pero es posible. A veces pueden decir, suena muy bonito, pero la realidad es otra. Entendemos que la realidad es dura, es difícil, pero que sea difícil tampoco quiere decir que sea imposible. Ujú, No caigamos en ese extremo. Es difícil, pero es posible. Y nos toca, pues, padecerle, sufrirle un poquito, pero no significa que no pueda llegar. Y hay que lanzarnos, hay que caminar, pues, sobre ese camino, aunque no sea muchas veces, pues, sencillo. Atrevernos a ir por ahí. Me parece que ha sido una gran expresión de Víctor Frank para no satanizar al ser humano en esta frase, ujú, ni tampoco verlo como un ángel. ujú, A veces decía Hobbes, el ser humano pues es malo por naturaleza. El hombre es un lobo para el hombre. Decía Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Y Víctor Frank diría más bien, pues es posibilidad, tanto de que sea un lobo para el hombre como de que sea bueno. Y pues uno va decidiendo hacia dónde ir. Creo que es una gran expresión que nos dice Víctor Frank en este libro. ¿Qué Pues dirías para ir cerrando, mi estimada Gis? diría que no se les olvide que siempre pueden elegir, o no se nos olvide que siempre podemos elegir, ¿no? Así Y es. que esa elección nos acerca un pasito hacia el futuro posible o hacia parecernos más al perrito callejero, ¿no? O a la serpiente que está esperando tirar la mordida. Entonces, nosotros sí podemos elegir. Y sobre todo, Así es. responsabilizarnos, ¿no? Así es. Elegir y responsabilizarnos de aquello que hemos Sí, elegido. que hemos elegido. Un poquito yo nada más les invitaría pues que nos pudieran comentar qué tan fácil o es difícil responsabilizarse de lo que eligen, qué tan fácil o difícil les es guardar la esperanza, cómo la han vivido, o cualquier ejemplo que quieran compartirnos va a ser bien recibido y nosotros lo vamos a leer con todo gusto. Con mucho gusto, sí. Y la invitación a que se observen qué hacen. ¿Reaccionan como animalitos tirando la mordida? ¿O se pueden detener y responder como seres humanos? Bueno, mi Dani, pues me gustó esta dosis, fíjate, me gustó. A mí también me ha encantado pues esta dosis de sentido y pues esperamos que vamos a seguir teniendo pues más dosis. Esperamos, ahí Esperamos. está la Está la esperanza. esperanza, exacto. Pues entonces, hasta la próxima semana, mi Dani. Hasta la próxima, que estén muy bien. Hasta luego.